Buenos días, familia. Miren, siempre me encanta escuchar el gallito allá cuando ora o, o cuando enseña Leito. El gallo se levanta y lo acompaña. Y lo que más me gusta, por supuesto, es verlos a ustedes, mis hermanos de tantos años, ¿no? Entonces, siempre es un placer. Es un placer verlos, escuchar a los que enseñan, a los que cantan. Es una delicia, sinceramente. Miren, estamos en Hechos 22. Eh, Pablo, en este bloque, estaba pensando en estos días, estaba estudiando en estos días que la Biblia, acuérdense que no fue escrita por capítulos, ¿no? Los capítulos lo editaron y los pusieron después más tarde. La Biblia fue escrita con divisiones y bloques literarios. Por ejemplo, se usaba la repetición de palabras, frases que empezaban un episodio nuevo, ese tipo de cosas así. Entonces, tampoco fue que se escribió todo de corrido, sino que había técnicas también, como las hay ahorita, las habían en los tiempos desde que se escribió la Torá hasta que se escribe Apocalipsis. Hay técnicas de escritura. Y Lucas lo usa mucho. Entonces Lucas está terminando con un bloque también que va desde el capítulo 15, cuando salen en el segundo viaje, Pablo y Bernabé. Bueno, no salen ellos dos, iban a salir en el viaje, pero se dividen por el problema con Marcos, hasta el 20:38, que es el final del capítulo 20 y es la despedida de Pablo ante los ancianos de Éfeso. Entonces comienza este nuevo que va desde el capítulo 21 hasta el 26. ¿Okay? Y aquí en este capítulo nos encontramos tres de naturaleza, de defensa, Félix y después hacia Agripa. Entonces, fíjense que lo que está haciendo, acuérdense que siempre el historiador, el que está escribiendo, tiene un propósito, ¿no? Podemos ir un poquito más allá de la misma lectura y ver el propósito de Lucas. ¿Por qué Lucas está escribiendo tanto de que Pablo es inocente? Inclusive, en este discurso del capítulo 22, es como que si Lucas lo dejara hablar a él. Claro que Lucas no estaba ahí en ese momento con Pablo. Lo más seguro es que él no tenía acceso a ese juicio y a ese diálogo, ¿no? Entre Pablo y bueno, en cuanto a Félix y Agripa. Quizás aquí también cuando se lo llevan adentro tampoco estaba, pero él está organizando su documento y él lo hace de una manera muy intencional en donde muestra que Pablo es inocente. Entonces parece que en el tiempo en que se escribe el libro, que también acuérdense que es más tarde del acontecimiento, había gente pensando, mira, si Pablo era inocente, si Pablo es inocente, porque estaba preso todavía, si Pablo es inocente, ¿por qué Dios no lo saca? ¿Por qué Dios no lo libra? Entonces Lucas usa varias estrategias aquí y lo primero que hace es que escribe mucho sobre la defensa de Pablo. Así como estábamos hablando hace rato, él narra ese acontecimiento de su conversión y se defiende aquí, lo vuelve a narrar allá y se defiende otra vez y lo narra otra vez, varias veces durante todo el libro. Y Lucas escribe detalladamente el arresto, cuando lo agarran, que él está mostrando que, mira, Pablo no estaba haciendo nada, él no era culpable.
Después habla entonces también del juicio, de los cargos que le están haciendo. Y durante la carta, entonces, durante el libro, hay tres discursos que Pablo habla en primera persona, ¿verdad? Defendiéndose él mismo de estos cargos. Entonces, también las palabras que usa Lucas son importantes, ¿verdad? Y él habla entonces de la defensa, precisamente. Por ejemplo, fíjense en el 25, ¿no? No le voy a no me voy a meter en la enseñanza de los otros hermanos que vienen después, pero en el 25:16 dice, le respondí que no es costumbre a los romanos entregar a ninguna persona sin antes concederle al acusado un careo con sus acusadores y darle la oportunidad de defenderse, de defenderse. Esa palabra de defensa la usa en el 24:10, en el 25:8 y en el 26:1. Entonces, él empieza el capítulo 22, que es el que nos toca hoy, diciendo, padres, hermanos, escuchen ahora mi defensa. Esta es la palabra apología, que es una defensa de una acusación que están haciendo. Entonces, Lucas hace esto para mostrar a los lectores, ¿verdad? Que Pablo no merecía, pues. No era justo. No es porque él ni era culpable, ni era que Dios no estaba con él. También él muestra que era el plan. Y ahorita vamos a ver más tarde unos versículos que lo van a hacer testigo también como los apóstoles allá en Hechos 1. Entonces miren estas cosas de Pablo. Resulta que Pablo en los discursos que habla es muy interesante. Cuando vemos cómo el hombre era estudiado también, ¿no? Y dominaba la oratoria. Cuando uno habla en público, hay ciertas cosas que uno necesita hacer. Y esa es una de las señas del orador, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice, por ejemplo, en el 21:40. Dice, con el permiso del comandante, Pablo se puso en pie en las gradas e hizo una señal con la mano a la multitud. Esta no es la primera vez que él hace eso. Él lo había hecho antes también, cuando él habla en el 21:40. Ah, no, ese es el que leímos ahorita. Él levanta la mano y eso es una señal de comodidad, de dominio de la situación. El hombre se sentía cómodo. Eso no es natural, así nomás que uno se pone a hablar delante de una multitud tan grande, parece que casi toda la ciudad estaba ahí y hace eso. Eso es aprendido, eso se aprende, ¿verdad? El hombre era estudiado, dice el versículo 3, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, bajo la tutela de Gamaliel, recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes hoy en día. Entonces, yo he escuchado gente en la iglesia también, ministros de algunas partes, ¿verdad? Que dicen, ah, bueno, yo no he ido para ninguna escuela, yo no he estudiado Biblia, pero no sé qué. Como que si fuera una cuestión de orgullo no haber estudiado. Y entonces sobre todo a los más jóvenes, ¿verdad? A las nuevas generaciones, yo sí les recomiendo que estudien. Si tienen oportunidad de estudiar de forma formal, ¿verdad? En una institución, háganlo. Es importante. Los ministros no pueden ser los únicos profesionales que no se preparen, que no estudien. Y por ejemplo, que no lo vi por ahí, no sé si está o no, pero Roberto tiene esta cuestión que inventó hace años del Evo, de las clases que ellos dan, antes se llamaban las 1000 horas, y van a las ciudades, van a las iglesias, van a la gente, y les llegan allá los
los maestros a enseñar de la palabra. Bueno, eso es importante. Cuando estábamos en San Cristóbal, habían algunos que no iban, cuando venían los de Evo, cuando yo iba a Bogotá, por ejemplo, que fui a Puerto Ordaz, por allá, a Oriente. Oye, de repente había un gentío en la iglesia que no aprovechaba de las clases. Entonces, Pablo estudia, se prepara y él usa esas herramientas. Eso lo que son herramientas para enseñar, para educarnos, para prepararnos entonces para el ministerio también. También era astuto. Mira lo que dice el versículo 1. Él dice, padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Eso parece muy inocente, nos parece inocente a nosotros. Pero lo que está haciendo Pablo es que él se está conectando con los judíos. Y hay una afinidad entonces que él está entablando ahí para que también ellos escuchen mejor, ¿verdad? Con más aceptación el mensaje que él está dando. Miren lo que hizo en el capítulo 23, que tampoco me toca a mí, pero bueno, aquí le voy a sabotear un poquito al otro que viene. Capítulo 23, versículo 6. Dice Pablo, sabiendo que unos de ellos eran saduceos y los demás fariseos, exclamó en el consejo. Entonces, en pleno juicio. Y el hombre está ahí con este grupo de gente y él se da cuenta, oye, estos están divididos entre sí. Y entonces él dice, hermanos, yo soy fariseo de pura cepa. Me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Wow, tremenda estrategia. Eso lo que hizo fue que los desarmó. Entonces, cuando ellos están ahí todos peleando contra Pablo, Pablo, tú, ¿qué tal? Y entonces Pablo les dice, mire, pero yo soy de este bando. Entonces el enemigo es él. Y entonces descuidan el centro. Ya, lo que hace Pablo es que les hace una finta y los deja a ellos peleando entre sí. Eso es astucia. Él lo que está haciendo es usando la situación para el beneficio del evangelio, de sí mismo, de poder decir lo que quería decir, pues. También se dan cuenta en el versículo 2 dice, al oír que les hablaba en arameo, guardaron más silencio. Entonces es probable que Pablo leía en hebreo, ¿verdad? Hablaba en arameo, sabemos que hablaba y escribía en griego, entonces el hombre también dominaba varias lenguas. Eso es de educación también, al menos que nazca uno en un país que no es el suyo, o que tenga padres que son bilingües o políglotas o lo que sea. Pero Pablo dominaba varias lenguas, entonces la educación siempre es buena y lo podemos usar para el beneficio entonces del reino, ¿verdad? Entonces venimos a la narración. Lo que hace Pablo es que narra su conversión otra vez. Acuérdense entonces cuando me tocó a mí el capítulo 7, que estuvimos hablando de Esteban. Esteban cuando va a defender, lo que hace es que cuenta la historia. Esteban cuenta la historia de Israel. Y Pablo también lo hace en otras oportunidades, pero la historia personal, el testimonio personal también importa. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida que tú lo puedas compartir con otros? Y esto es más o menos lo que hace aquí. Entonces, hay unos detallitos que son distintos y eso no trae no debería traer miedo, ¿verdad? Ay, pero la Biblia está diciendo dos cosas diferentes, contradicciones mucho menos. Eso enriquece la historia y también por el tiempo y por la gente que está escuchando, entonces Pablo pone o quita a conveniencia detalles de lo que está pasando, o en este caso Lucas, más bien es el que lo hace, ¿okay? Porque Lucas es el que está escribiendo esto. Entonces, por ejemplo, miren, el versículo 6
Dice, sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz, eso no aparece en el capítulo 9 allá cuando él se convierte. Entonces, él está narrando otra vez ese encuentro personal con Jesús. Y aquí le pone un poquito más de detalle. Los detalles importan cuando estamos contando historias, cuando estamos hablando de experiencias, eso importa. Versículo 8 dice que Jesús, yo soy Jesús de Nazaret. Allá en el capítulo 9 no decía, en el versículo 5 no decía de Nazaret. En el versículo 9 dice que los acompañantes ven la luz, pero no escuchan. Y resulta que en el 9:7 es al revés. Entonces, estas diferencias las está poniendo, es muy probable que Lucas está editando lo que le contaron que dijo Pablo. ¿Ves? Entonces, Lucas está escribiendo, acuérdense que desde el versículo 1 cuando empezamos y cuando vimos Lucas también esa vez en los primeros versículos, él dice, mira Teófilo, yo estoy arreglando aquí con detalles, yo quiero contarte detalladamente lo que pasó con Jesús. Entonces, él tenía documentos, tenía gente, algunas veces era testigo, él estaba en esa investigación para hacer su documento. Entonces, él pone y quita, no es que son diferentes, sino que lo que él quiere escribir en este capítulo, entonces lo pone, lo que no, lo deja así. También en el versículo 10 ofrece nueva información. El versículo 10 es donde Pablo pregunta, ¿qué debo hacer? Y eso no lo hizo en el capítulo 9. Entonces, esos detallitos para que tengamos presente que si hay cambios, ¿no? Versículo 14. Estamos en el capítulo 22, ¿verdad? Luego dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido. Esto es lo que le está diciendo Ananías a Pablo. Otra vez vuelve Lucas a poner, miren esta frase que es bien interesante. Le está hablando Ananías a Pablo, ¿verdad? Entonces le dice, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Entonces, eso conecta otra vez con lo que dice Pablo en el versículo 1, ¿verdad? Haciendo referencia a la genealogía, a la raza misma, a los judíos mismos. Pero es otra cosa más profunda. El mismo Dios que se apareció a Moisés en la zarza ardiente. Señor, ¿qué les digo? ¿Qué le digo al faraón? ¿Quién me mandó? ¿Quién eres tú? Entonces él le dice, yo soy el que soy. Y yo te mando a que vayas allá y hables con faraón y saques a la gente de mi pueblo. Ese mismo Dios te está diciendo a ti, Pablo, le dice a Ananías, para que vayas. ¿Ok? Entonces, no es cualquier cosa lo que está diciendo Lucas aquí. Las credenciales que le está dando Dios a Pablo están bien pesadas. Son de valor y de autoridad, porque es el mismo Dios que habló con Abraham, que habló con Moisés, que habló con Daniel, con toda esa gente del pasado. El Dios de nuestros antepasados es el mismo. Y miren este otro bien bonito, versículo 15. Tú le serás testigo ante toda persona. Acuérdense que estábamos hablando al principio, la Biblia se organiza también con palabras, repeticiones, frases. Y ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces lo que está haciendo Lucas aquí es que él está combinando la misión de Pablo con la de los apóstoles que vieron a Jesús cuando resucitó. Entonces no es solamente la envergadura que le está dando el Dios de nuestros antepasados, sino la misión es la misma de los apóstoles. Por eso es que Pablo también, entonces él dice, mira, yo soy apóstol por voluntad de Dios, le dice a los corintios y a los gálatas y a otra gente por ahí. Entonces, es bien bonito. Y en el 26,
un poquitico más adelante aquí rapidito, antes que nos vayamos, 26:16. Entonces dice, ahora ponte en pie y escúchame, me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Dios mismo diciéndole a él. Otra cosita. Aquí lo que le dice Ananías en el 22:16, dice, ahora qué esperas, levántate y bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. Eso pega con el versículo, uno de los más conocidos en nuestra hermandad, Hechos 2:38. El bautismo es para el perdón de los pecados. Tú eres parte de esa familia, de ese movimiento que empezó en el capítulo 2, porque te bautizaste con el mismo propósito que lo hicieron los primeros hermanos, allá en el 2:38. Y es la primera vez también que Lucas menciona que los hechos, la vida de Pablo tenía pecado. Antes no se había hablado, aunque nosotros sabemos que son pecados, ¿verdad? Pero aquí es donde Lucas lo está diciendo por primera vez. Pero esto lo que hace es que enlaza en la historia a Pablo y a su ministerio con el Dios de Abraham y con los hermanos de allá de Hechos 2, con los apóstoles de Hechos capítulo 1. Y entonces la misión, la envergadura, la comunión, todo eso Dios se lo está mostrando a Pablo para que él vaya también con poder y haga su ministerio y predique su palabra. Muy bonito, capítulo 22. Tiene otras muchas cosas que hablar también, pero ya se nos acabó el tiempo. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por esta mañana, te damos gracias por tu palabra que nos enseña, nos anima, y te damos gracias por la comunión, Señor, que tenemos entre nosotros. Te pedimos que nos bendigas, Padre, que nos ayudes a estar unidos, como cantamos también hace rato. Ayúdanos a tener nuestra mirada puesta en la meta, que es nuestro Señor Jesús. Te pedimos humildemente por Ucrania, por todo este país. Principalmente te pedimos por nuestros hermanos ucranianos. Que los bendigas, que los cuides y que ellos puedan salir todavía más fuertes y más valientes de este conflicto tan feo. Bendice a tu iglesia, Padre, donde quiera que esté. Te damos las gracias y te pedimos la bendición a través de tu Hijo, nuestro Rey, nuestro Señor Jesús. Amén.